Y siempre tenemos presente a nuestros pequeños que aún no han logrado recuperar su estado de salud, ¿cierto? Así que seguimos en oración por ellos, ¿sí? Por todos aquellos nuestros pequeños y aquellos que no lo son tanto, pero también están afectados de su salud. Y hoy vamos a irnos a la lección número 5 de las 7 lecciones de la vida que nos entrega Santiago en el capítulo 3, verso 17, con la salvedad de que hoy vamos a juntar dos conceptos, ¿ya? Santiago 3:17, mantenga abierto allí en la Biblia, pero no pierda, o en el celular, no pierda también lo que leímos, la historia de Marcos, que también la voy a volver a leer para aquellos que luego verán la grabación. Dice Santiago 3:17, la sabiduría que procede de lo alto es, en primer lugar, pura, también pacificadora, considerada, dispuesta a ceder. Hasta ahí vimos la semana pasada, vimos que era pura, la primera vez pacificadora, considerada, dispuesta a ceder. Y hoy vamos a ir con estas dos palabras, dos conceptos: llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos, por eso he puesto a la palabra la sabiduría de los misericordiosos. Y terminaremos luego con los otros dos conceptos finales, que es sin doblez ni hipocresía. Bueno, entonces vamos a juntar estas dos palabras hoy. Lo primero que tengo que decirles es que la palabra misericordia, traducida en el libro de Santiago, como ustedes bien saben, la Biblia está escrita en griego, en los originales, los hagiógrafos se escriben en griego. Entonces, dado eso, tenemos que un poco preocuparnos qué quisieron decir los escritores cuando estuvieron hablando del griego. Y segundo, que el cristianismo no es de las religiones más antiguas. O sea, el cristianismo es una religión en realidad más bien moderna, ¿ya? 2000, 3000 años, menos de 3000, pero es una religión, hay religiones muchísimo más antiguas que el cristianismo. En el concepto de historia de la religión no estaríamos en las primeras páginas, estaríamos más bien desde 3/4 hacia atrás o hacia adelante, como prefieran ustedes allí. Entonces tenemos que ver cuál es el concepto que usaron los griegos al considerar la palabra misericordia, porque crean ustedes o tengan entendido de que misericordia allí no traduce más bien una palabra, un concepto. Está puesta una diosa griega. Y la diosa griega que es mencionada allí es Helios. Entonces, cuando escribieron que la sabiduría que desciende del cielo es llena de misericordia, dice llena de Helios. Es decir, la sabiduría de Helios. Y Helios es una diosa griega. Entonces, en los orígenes de esto, nace el concepto de una diosa. Es una diosa menor, no es una de las diosas más renombradas ni la más importante dentro de todo el panteón de los dioses griegos, pero es una diosa no por ello menos importante, es una diosa importantísima, representa a la compasión y representa a la misericordia. Por eso que está puesta allí y tradujeron y pusieron Helios, el escritor, precisamente por lo que representa esta diosa griega, Helios. Pero ya veremos que el cristianismo le da un sentido distinto, pero primero tenemos que ver cómo pensaban los griegos al respecto. Entonces, es una diosa importante, les decía, porque incluso los historiadores dicen que en Atenas estaba el altar a Helios, a esta diosa, y tenía un altar propio, lo que significaba que no era una diosa de menos importancia. Para ellos representaba, como les dije, la compasión, la misericordia, y muchas otras personas que buscaban ir a este altar para pedir clemencia, pedir perdón. Entonces hablaba más bien de lo que simbolizaba para los griegos el concepto de la compasión en la vida cívica, en la vida religiosa. Los filósofos griegos ahondaron en este concepto de la compasión, en el concepto de la misericordia, y quisiera compartir en uno de los tres que siempre es mencionado, siempre uno menciona a Sócrates, Platón o Aristóteles,
¿ya? Y son, créanme, relevantes porque, por ejemplo, San Agustín de Hipona tomó toda la filosofía de Platón y la llevó al cristianismo. Santo Tomás de Aquino tomó la filosofía de Aristóteles y la llevó también al cristianismo. Tradujeron en conceptos cristianos lo que habían dicho antes estos filósofos. Y en particular Aristóteles, quiero leerles algo. ¿Qué dijo Aristóteles respecto de la misericordia? Dice Aristóteles: misericordia es, pues, una clase de dolor producido por el daño en apariencia fatal o doloroso de un individuo que no lo merece. Subrayo ahí, que no lo merece. Y que uno podría esperar sufrir en su propia persona. Más aún, luego en la griega, más aún si uno ve que está sufriendo a una persona que es allegado a uno, más siente tal vez ese dolor. Entonces, fíjense, ya el griego piensa que la misericordia tiene que ver con un dolor que sufre uno, la persona que al ver a alguien sufriendo, siente esa especie de dolor porque piensa que lo que le está pasando a esa persona también le puede pasar a uno. Ese es el concepto que trae la filosofía griega Aristóteles. Ajá. Y él llega a algunas conclusiones un tanto extrañas tal vez, allá verás tú si estás de acuerdo o no. Él dice, por lo tanto, las personas que lo han perdido todo no pueden tener misericordia, porque no podrían llegar a estar peor que eso, dice Aristóteles. Como es un dolor en virtud del sufrimiento del otro, dice, yo ya no tengo más que podría sufrir, lo perdí todo. Así que según él, según la filosofía griega, dice, los que lo han perdido todo no pueden ser misericordiosos. Piénsalo. Y por el contrario, dice Aristóteles, los que lo tienen todo tampoco sufren de la misericordia, más bien son arrogantes. Es lo que piensa Aristóteles. Yo cuando pensé en lo que entregaba la filosofía griega antes de entrar a lo que nos entrega el cristianismo, hallé que eso era un tanto centrado en uno, era más bien egoísta porque se centra el dolor, es decir, yo soy misericordioso en virtud de lo que me está pasando a mí por lo que le está pasando al otro, pero no salgo yo de la ecuación. Estoy pensando en el dolor que me produce a mí. San Agustín quedó un poco enganchado de esto, Agustín de Hipona quedó un poco enganchado de eso y él define la misericordia así, dice, que la misericordia es el dolor que provoca la miseria del otro porque hace que nuestro corazón se vuelva miserable. Es lo que venía diciendo Aristóteles. Mi corazón se vuelve miserable por la miseria del otro. Solo que cuando él dijo eso, tuvo que recapacitar en algo. Él dijo, esa clase de misericordia no puede estar en Dios, porque Dios, por definición, es misericordioso, pero no es que en él haya miseria. Entonces tenía un poco de problema, un poco de contraposición en esa definición que él estaba dando. Dado que he venido hablando de la palabra misericordia, es importante que entendamos la etimología de la palabra latina misericordia. Misericordia, hay discusión hasta el día de hoy por la palabra misere, pero los etimólogos más antiguos mencionan que misere viene precisamente de desgracia, miseria, y cor es corazón, es decir, es un corazón que se duele en virtud de la miseria. Y allí tenemos entonces estas dos palabras que hoy día nosotros vamos a profundizar en ella. Para eso tenemos que dejar a los griegos e irnos a la misericordia cristiana. Y la misericordia cristiana, la Biblia puso la palabra Helios allí. Que la misericordia que desciende del cielo está llena de Helios, llena de la misericordia. Pero va a trascender, va a ir más allá del concepto griego, porque el concepto griego, como leímos recién a Aristóteles, es ese dolor que se provoca sobre el sufrimiento de alguien que no lo merece.
¿Recuerdan? El cristianismo dice, no es así. La misericordia efectivamente es ese dolor sobre el sufrimiento de alguien que puede estar sufriendo merecida o inmerecidamente. No importa si es culpable o no culpable de aquello. ¿Saben por qué esto es importante poder dilucidar? Porque tal vez nosotros en la vida común y corriente, en nuestra vida diaria, quiero decir, cuando vemos a alguien que está sufriendo y sabemos que está sufriendo por su propia culpa, decimos, bueno, merecido se lo tiene, pues. Que se lo ganó él mismo. Así que como que nos retraemos o nos negamos un poco a nosotros pensar en ayudar o sentir a lo menos un poco misericordia porque pensamos que se lo tiene bien merecido. Si nosotros pensáramos así, es decir, si lo tiene así, si está sufriendo, si está doliento y lo hace y simplemente es por su propia culpa porque él se lo buscó, ahí estamos simplemente en el pensamiento griego. Pero el cristianismo avanzó de eso, el cristianismo se distinguió de eso y dijo que la misericordia, como proviene de la misericordia de Dios, la misericordia está presente para aquellos que son culpables de lo que están sucediendo, de lo que están viviendo, como aquellos que no lo son. Y qué bueno que es así, porque Dios tiene misericordia de ti, independientemente de si seamos culpables o no de nuestras situaciones. Yo creo que la mayoría de las veces, y tal vez casi siempre, somos culpables de la situación que estamos viviendo. Y para nosotros entender de esto, quisiera que pudiésemos reparar que efectivamente la misericordia de Dios abarca a todos independientemente del sentimiento de culpa, pero adicionalmente el verso dije que íbamos a juntar dos cosas, que era llena de misericordia y luego la segunda parte era ir de buenos frutos. Y eso significa que la misericordia no es solamente un sentimiento, sino es una acción. No es algo pasivo, no es algo teórico. En el cristianismo no es así. La misericordia desemboca en buenos frutos. La misericordia apunta hacia aquello, es decir, ayuda práctica. Yo no puedo decir me da pena a esa persona y no hacer algo para ayudar a que esa persona salga de esa condición. Santiago es muy práctico en eso. O sea, tiene que no ser simplemente una emoción, sino tiene que haber una acción de eso. La misericordia no es simplemente un sentimiento de piedad, sino una acción concreta hacia el alivio, hacia el sufrimiento y la necesidad ajena. Para eso entendemos que Jesús es la personificación de la misericordia. Él es el mejor ejemplo y la personificación de ella. Por favor, vuelvan aquellos que tengan abierta allí su Biblia en el libro de Marcos capítulo 10, del 46 al 52, leemos lo siguiente, la historia del ciego Bartimeo. Entonces, llegaron a Jericó, verso 46, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ¿recuerdan esta parte como dice? Ten misericordia de mí. Ahí está. La palabra vuelve a aparecer aquí. Ten misericordia es Eleos. Pero ya no es el Helios como pensaban los griegos, sino es superior a eso. Ten misericordia de mí. La historia continúa y dice, muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Ojalá te pudiese quedar con esa frase que es importante. Ten confianza, levántate, él te llama. Ten confianza, levántate, él te llama. Lo diré una vez más. Ten confianza,
levántate, Él te llama. Entonces él, el ciego, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús, y Jesús respondió diciendo, esta es una de las preguntas que a veces son incomprensibles en Jesús. ¿Qué más podría pedir un ciego? ¿Qué quieres que te haga?, dijo Jesús. Y el ciego le dijo, Rabí, que es maestro, que yo recobre la vista. Le interesaba que fuera pronunciada la necesidad. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, no sanado, salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense en la petición de misericordia. Ten misericordia de mí. Eso revela en este hombre, en Bartimeo, hijo de Timeo, es eso, la desesperación, pero también la fe que tenía Bartimeo. La misericordia de Dios engloba su amor. La misericordia de Dios engloba su amor en esta declaración que Él hace. Lo que tendríamos que preguntarnos es si tú, yo y quienes escucharán luego esto es, ¿alguno de ustedes necesita la misericordia del Señor? Yo el primero. Todos estamos de alguna forma a la orilla del camino, pareciera en parte de nuestras vidas, y a veces no sabemos hacia dónde ir, no vemos el norte o no estamos bien orientados, desorientados absolutamente, escuchamos ruidos, pero no vemos, como un ciego. Y cuando estamos allí, en esa desorientación, cuando estamos allí perdidos, y a veces incluso hasta sin esperanza, aparece un ruido distinto a otras veces, a una voz diferente de a otras ocasiones. Él no ve, a veces no vemos, pero empezamos a oír algo distinto. Algo ese día es diferente. Y ese día diferente es que Jesús pasa por Jericó. Y encontró este hombre que esa puede ser su gran oportunidad. Tiene una gran necesidad. Y entonces clama por la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Considera que luego pueden haber otras voces que tratarán de confundirte más aún y otras voces que son las peores, las que tratarán de acallar tu voz, tu oración hacia Dios. De ti dependerá si escucharás la necesidad de tu corazón o harás caso de aquellos que te dirán no tiene sentido que sigas pidiendo ni clamando a Dios, Dios no te oirá o eso no es cierto. Mira, las cosas suceden simplemente independientemente si ores o no ores, y aunque ores o no ores, las cosas sucederán o no sucederán, no tiene relación. Si tu oído es eso, entonces te quedarás en la orilla del camino ciego como el día anterior. Pero Bartimeo dijo no. Y entonces gritó más fuerte, es decir, su necesidad fue mayor. Hijo de David, a Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús escucha, porque tienes que saber que Jesús siempre escuchará, tal vez no te responderá en el tiempo en que tú quieres y a veces no te responderá de la forma que tú quieres, porque mandará a alguien. Porque no faltarán aquellos que dicen, si no viene el mismo Señor aquí, si yo no me tire las manos en el costado de Él, si yo no me tire las manos en las llagas, si no es Él, entonces no creeré. Así dijo Tomás. Pero el Señor mandó unos emisarios, mensajeros de la palabra, de su mensaje, y van donde Bartimeo y le dicen la frase que yo quise que ustedes recordaran y que se quedaran con ella.
Porque la frase que él les dice, o ellos les dice, ten confianza. Vamos, ten fe. Ese es el mensaje que le llevan, ten confianza. Pero no es solo tener confianza, es dar un acto de fe. Porque bien Bartimeo podría haber dicho, ok, tendré confianza, dile a tu maestro que venga. El mensaje es ten confianza y luego levántate. ¿Hasta cuándo vas a estar allí? Haz el esfuerzo, haz tu parte, levántate. ¿Cuántos han quedado simplemente en la etapa de decir confianza y reciben un mensaje de fe, un mensaje en que se sienten animados, pero siguen tan sentados o postrados como siempre? Hay que tener una acción de levantarse. Y lo que vaya a significar en ti aquello, ponte en pie, levántate, cambia tu accionar, tu forma de pensar. Comienza a pensar que ese día puede ser distinto. Ten confianza, levántate. Y luego le dice, Él te llama. Él te llama. Él te llama. Hay un acto aquí, antes de seguir con el tema de profundizar en la misericordia de Jesús en acción, es que para que Él pudiera hacer eso, de tener la confianza, significa que Él tiene que cambiar su punto de confianza. Hasta antes de Jesús, su punto de confianza es la condición de estar ciego, la mayor seguridad que Él tiene, y lo que Él requiere es su capa, su manto. Un manto distinguía al ciego. Nosotros hoy día distinguimos a los ciegos por los bastones, evidentemente a veces por los lentes. En esa ocasión tú distingues al ciego por su capa. De lejos, porque su capa lo es todo. Su capa es donde guardan la comida, lo que les dan, las propinas, no se llama propina, las limosnas, eso. Es lo que le abriga por las noches. Es su seguridad, es su confianza. Pero él tiene que cambiar su punto de confianza en esta seguridad temporal, pobre, que a veces nosotros ponemos una confianza en qué, en nuestros seguros de vida, o en nuestro trabajo, en nuestros compañeros, en lo que sea. Ponemos toda nuestra seguridad allí. Él dice, no, ten confianza, tu punto de vista tiene que ser otro, tu confianza tiene que estar más bien en el que te llama. Y eso cuesta. Y eso es difícil. Es difícil dejar la capa. Es difícil soltarla. E irnos donde el que nos está prometiendo. Me olvidé de eso. Es complicado aquello. Pero él hace ese ejercicio y va y se encamina. Si no lo hacemos, entonces seguiremos escuchando solo voces y tan ciegos como siempre hemos estado. Y Jesús te puede preguntar lo que no te imaginas. ¿Qué quieres? Porque créeme usted, hay personas que a veces no quieren salir de esa condición. Dicen que quieren, pero en el fondo no quieren. O se han acostumbrado tanto, o están tan tranquilos de que son el centro y que hay gente que los atiende, que viene y que están alrededor de ellos y todos quieren alrededor a su enfermedad, a su problema y todo aquello, que finalmente no quieren. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Que recobre la vista, Señor. Pero el Señor, más que sanar, está interesado en salvar a la persona. De tu fe te ha salvado, y al instante recobró la vista. Ahora, ¿qué espera el Señor de quienes le siguen? Porque este hombre le siguió. ¿Qué espera el Señor de quienes le siguen a Él? Pues mostrar la misericordia que Él muestra también. La misma misericordia que hemos recibido del Padre. Él espera eso. Jesús espera aquello. En el Sermón del Monte, Jesús les dijo a sus seguidores, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús es el ejemplo, pero espera que nosotros también actuemos con misericordia.
Y la palabra misericordia, nuevamente allí está eleos. Bienaventurados los que tienen la sabiduría ellos, porque ellos alcanzarán esta misericordia. Es decir, dichosos son los que actúan con compasión, porque serán tratados también con compasión. Dios te tratará de esa misma forma. En este verso nosotros notamos que es una acción, algo concreto que revela el carácter de Dios en nosotros. No se puede simplemente estar tratando esto de manera teórica. Acuérdense de la parábola del buen samaritano. Yo creo que hasta los que no han leído la Biblia saben de esta parábola. Las versiones antiguas dicen que el samaritano, es decir, alguien de Samaria, cuando ve a un judío que son por raza enemigos, no se hablaban, y ve a ese hombre que está tirado allí, que primero pasaron los religiosos, y no lo atendieron. Pero cuando él está, dice la Biblia, la Biblia es antigua, dice, y él fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Te mueve, la misericordia te mueve a actuar. Y entonces, sobre el que había sido asaltado en el camino, él lo toma, usted bien, trata de curar su herida y luego lo lleva a un lugar donde puedan atenderlo, etc. La misericordia no ve razas, no ve credos, no ve religión. No puedo simplemente pensar de que yo ayudaré o la misericordia será solo para aquellos que están cercanos a mí. Así pensaba el judío, que el prójimo era otro judío, no alguien ajeno. Nosotros no podemos pensar que nuestro prójimo, el que merece misericordia, el que necesita misericordia, no es simplemente aquellos que vienen a nuestra congregación, que vienen a nuestra iglesia, o que sabes tú que son cercanos de otras congregaciones. No mide raza, no mide religiones, no mide sexo, no mide, simplemente se mueve a misericordia. No conoce ese tipo de fronteras, no conoce religiones, no porque no es del mismo credo mío, no va a necesitar o no podré yo ayudar. No es así. No mide estatus social, no mide si es de la alta o baja sociedad o media sociedad. La misericordia es una acción de amor, de compasión hacia quienes sufren independientemente de dónde provenga aquello. Las aplicaciones prácticas de Helios, como he dicho ya varias veces, y este punto 13 final, no son actos esporádicos. A veces nosotros somos movidos a misericordia, pero esporádicamente. Y actuamos en misericordia. Y he llegado a la conclusión, viendo mi situación, que muchas veces he actuado más que por misericordia, he actuado por tranquilizar mi conciencia. Y entonces me quedo tranquilo en mi conciencia. Y cuando actúo de acuerdo a mi conciencia, estoy actuando pensando en mí. Y con eso me hace volver a la filosofía griega. Es el dolor y el sufrimiento del otro porque me causa ese dolor a mí, pensando en que eso también me puede ocurrir a mí. Jesús no actuó así. Él nos desafía a un tema mayor y superior y de mayor profundidad. No se trata simplemente de actuar esporádicamente con un acto de caridad. Cuando hacemos eso, nos ponemos en un sitial siempre pensando que somos superiores al que estamos ayudando. Soy misericordioso con este que me necesita. Eso significa yo estoy acá arriba y al que ayudo está acá abajo. No es la misericordia cristiana eso. Practicar la compasión significa más que sentir pena, implica una acción consciente para aliviar el sufrimiento y mejorar la vida de los demás. Esto es una actitud constante. Una disposición de ayudar a quienes están en necesidad. Y eso se puede ver cuando en una congregación, por ejemplo, nos dedicamos a cuidar a nuestros enfermos o a los enfermos que
usted puede encontrar donde destina tiempo, espacio y dinero para aquello, que tal vez nadie sabrá, pero usted está yendo allí donde está esa necesidad, apoyando a las familias que están en dificultades, acogiendo a los que son marginados. Nuestra congregación tiene que ser una congregación que muestre ese tipo de misericordia. En las situaciones de conflicto, la misericordia se muestra no impulsando rencores ni venganzas, sino impulsando precisamente la reconciliación, el perdón. En un mundo marcado por la división, en un mundo que no hace falta que les diga del sufrimiento que hay en nuestro mundo, la llamada a la misericordia se hace más relevante que nunca. Cuando incorporamos en nuestras vidas la misericordia, Helios, nos acercamos más al carácter de Cristo y nos convertimos en misioneros de Él, en agentes de Él, para mostrar su amor que redime a las personas en un mundo necesitado. Que podamos a través de la misericordia, iglesia, reflejar la sabiduría que viene de lo alto al llevar los frutos que dan testimonio de la bondad de Dios en nuestras vidas. Finalmente, la sabiduría, Helio, es una invitación a mirar más allá de nosotros, a mirar más allá de nuestro ombligo, a conectarnos con el que está al frente, al lado nuestro, alrededor nuestro, a conectarnos con ellos, con lo que compartimos en el día a día. Podemos nosotros ser constructores de puentes, podemos sanar heridas, transformar la sociedad donde nosotros podemos influir. No podremos influir tal vez en una población, pero sí podemos influir en nuestros vecinos. Helios nos recuerda que en un mundo a menudo marcado por la indiferencia, por la crueldad, nosotros podemos volvernos un faro de esperanza, de esperanza, de esperanza para este mundo y una fuerza poderosa para vencer el mal con el bien. Ten confianza, levántate, Él te llama. Muchas gracias, Señor. Y solo pedirte tu bendición, tu ayuda para este desafío. Para ayudarnos, Señor, en aquello. No puedo dudar de tu bondad ni de tu misericordia porque la has mostrado conmigo tantas veces, Señor. Y qué bueno que de esas tantas veces nunca me dijiste, ahí te quedas porque esta es tu culpa. Fuiste tú quien falló. Me lo has dicho, pero no has negado tu mano. No has cortado tu mano y aún sigue extendida tu mano de bondad y misericordia, Señor. Acercaos, pues, al trono de Dios, donde encontrarán misericordia. Acérquense a Dios, ahora que aún hay tiempo, ahora que aún su mano está extendida, aún su mano está extendida para cada uno de aquellos que reclama, necesita y pide misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Estoy ciego, pobre, desnudo, Señor, como diría el profeta. Y de allí nos tomaste, nos cogiste, Señor oh Dios, nos abrazaste. Nos pusiste una ropa nueva y nos recibiste nuevamente en tu casa, Señor. Y hoy queremos mostrar lo que de gracia hemos recibido. Bondad, compasión y misericordia hacia aquel que está necesitado. Que nuestra congregación sea un ejemplo de aquello, Señor, para tender su mano siempre a quien está necesitado, Señor. Sin mirar de dónde viene, quién es, cómo se llama, dónde vive. Solo está necesitado, está necesitada. A despojarnos de esa capa de indiferencia, esa capa de falsa seguridad, a despojarnos de esa capa que simplemente nos aprisiona contra el suelo y a depender de ti, a confiar en ti,
No nos es fácil eso, Señor. No nos es sencillo. Poner nuestra confianza solo en ti, Señor. Padre, porque si tú no velas, si tú no cuidas la ciudad, en vano podemos tener guardias en cada esquina de nuestra ciudad. La necesitamos, tu ayuda, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Encontré un lugar donde tú me descansas, estos pies extravían, no nada más. Un rincón de paz que me da la bienvenida a su lleno de valor y herida. Encontré un refugio que me exige para ayudar, nada más que estar cubierto de negrura. Un lugar Llamado gracia. donde Cristo llena todo. Lugar. Llamado gracia, llena el corazón. Donde siempre está esperando Dios. Amén. Gracias, Jesús.